¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Aquí somos Entrelazando. ¿Cómo están, chicas? ¿Qué tal Bien, el tráfico, el clima y todo? bien, todo bien. Probando ya el calorcito, el airecito, un poco la lluvia, Un ¿no? poco la lluvia también. Oye, a Ojalá mí me llueva encanta mucho. esta época, me Sí, fascina, me fascina, Sí, sí. la primavera. Sí, la primavera me encanta, o sea, sé que mucha gente, ay, el calor, ay, no, me esta encanta. estación así como, Sí, yo creo que ¿te gusta? las disfruto a todas, pero esta llega y digo, ay, llegó la Para- primavera, sí, me encanta. Qué Sí, bueno. sí, sí lo disfruto mucho. Qué Qué bien, bueno. pues qué rico. Sí, la verdad es que tanto la ropa vamos Ah, sí, cambiando. Yo rico. ya sé que todos Sí, los sí, Y a sí. mí no, vestidos. yo tengo más Tengo ropa mucho de calor. tapa, sí, no me gusta ni tanto el clima, pero, o sea, en cuanto a la ropa y eso, pero sí está rico. Como Sí, está rico. también trato de reconciliarme Sí, con estos ciclos. sí, sí, Pero sí. bueno, ¿Verdad? pues ¿cómo estamos? El día de hoy. ¿Qué Oigan, pues tal? yo creo que vamos a continuar con este tema porque Claro. definitivamente salieron por ahí muchas inquietudes, y sobre todo que bueno, pues probablemente a personas esto vino como a, ah, caray, esto yo no lo sabía, ¿no? Entonces, Ujú. Sí, sí. ahorita antes de comenzar decíamos que qué difícil es darte cuenta que estás en una relación narcisista. Así es. Ok. No es tan fácil No, ¿por darse qué? cuenta. ¿Por qué? Porque no es tan fácil. Porque de alguna manera ya la dinámica ya está puesta. Entonces es muy difícil como de notar ciertos cambios y normalmente el narcisista o la narcisista no es así todo el tiempo. No, Entonces uno Mm, empieza como, ay no, pues son momentos difíciles o justifica. hoy hacía mucho calor, no sé. Entonces como no es algo que sea continuo, hasta que tú te cachas o te das cuenta de que hay cosas que no deberían de ser. Entonces es cuando lo vas determinando, pero estas herramientas ayudan mucho, ¿no? Esta información. Mona acaba de decir una palabra que empiezas a justificar. Y Claro. definitivamente cuando empiezas a justificar es como para, de alguna manera, que no sea tan doloroso saber que estás en una relación en donde la mayoría de las veces hay violencia. Así es. ¿Por qué? Porque se Así es. empiezan con agresiones, se empiezan con faltas de respeto y la violencia no nada más tiene que ser física, la mayoría empieza con una violencia psicológica y esa es la peor. Y ¿cómo se dice? Violencia, ahorita que lo comentas, me recuerda, esta como pasivo-agresiva. Sí, claro, Entonces, como de no checa lo que yo te digo, por ejemplo, con el gesto, claro, con lo que te estoy haciendo. Entonces es claro. como esta clásica de, ay, estoy bromeando, era Ujú. broma. Y tú ya, Y y tú, tú ya, o sea, O te ay, ya vas acostumbras a a empezar, que las te bromas. tomas todo personal o Así digo, es. y vas subiendo y vas subiendo, o ya vas a empezar con tus dramas, o híjole, es que de todo haces un drama y te la empiezas a creer. Ahí empieza Así el es. verdadero problema, porque dices, sí, la soy del yo. problema soy yo. Sí, Había un sí, sí, paciente sí. que me decía que su esposo le decía, ay, es que ves muchas películas. O sea, Ajá. yo creo que estás tomando muchas información de las películas que ves, deja de ver películas, ¿no? Entonces un poco como esta dinámica, ¿no? O ves Entonces, películas, o me estás comparando con alguien, o a quién estás escuchando, pero así es. es nulificar todo lo que tú estás sintiendo. Y a mí me gustaría comentar que de verdad háganle caso a lo que su cuerpo dice. No sé si les ha pasado que ustedes dicen, es que esta persona me está diciendo, pero Ajá, estoy sintiendo, y Mon es mucho del sentir, claro. estoy sintiendo que algo no es por ahí. Ah, Mm, eso es lo que sí tiene la razón, la ok. intuición. Y muchas personas me dicen, ¿qué tanto es? ¿Cómo puedo saber que hacerle caso a mi intuición? O qué tal si mi pensamiento me está confundiendo, porque si es Ujú. real, cuando realmente te preguntas, respiras, meditas y te da paz, ahí es la respuesta. Así Efectivamente. es, sí, ¿no? Cuando de repente el pensamiento te empieza a generar como ansiedad y vamos a preguntarle un poquito más, pero cuando tu cuerpo te da la respuesta es cuando te da paz. Ujú. Es muy correcto. Muy Sí, ¿no? Y correcto. bueno, creo que todos hemos sido identificados en algún momento un primo de un amigo, Sí, alguien exacto. cercano, porque sí, yo por eso preguntaba el programa pasado si había rasgos narcisistas, ¿no? Porque creo que a lo mejor no es que cumplas todos, Exacto. sino algunos, ¿no? Y que realmente, como dice Blanca, lo principal es que nulifiquen a la otra persona, la hagan sentir menos, Claro. la hagan dudar de sí misma, le bajen como la parte de autoestima
y de verdad sí creas que tú eres o la personita es la causante de la situación, ¿no? Sí. El otro día una chica me decía, lo peor del caso es que no quiero salir de esta relación. Ok. Le decía, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo Ajá. que, o sea, qué beneficios obtienes en esta relación? Y te llevan al cielo, o sea, cuando ven que te estás alejando, y lo platicábamos como si supiera, Ajá. y no te vayas, y mira, Voy a cambiar. y te prometo, y te voy a hacer lo que Esas cosas maravillosas. entonces dices, no, sí, esto es maravilloso, porque cuando estás en el suelo y alguien te levanta, Claro, era lo que pedías, era lo que lo necesitabas. agradeces, Claro. lo agradeces. Yo le platicaba, estábamos en una sesión con esta chica, yo le dije, va a llegar un momento tranquila, porque me decía, ya voy de terapia, en terapia, en terapia, y ya me dicen, ella es psicóloga, y me dice, ya mis colegas me dicen, ¿cuándo vas a tomar la decisión? Ok. Le digo, puede pasar poco tiempo o mucho Sí, tiempo. Lo importante es cuando tú lo quieras. O sea, Así porque es. si tú no lo quieres, Ujú. pues aquí nada más va a ser un acompañamiento. O sea, Claro. yo creo que estando de este lado no puedes decirle a la persona, ¿y cuándo terminas? No. O sea, siempre y cuando no haya violencia física. Claro, Claro, porque esas son palabras mayores. claro. Y esto que comentas tú, Blanquita, digo, efectivamente en psicología se llama ganancia secundaria. Entonces hay una ganancia secundaria y esto de cuándo podría ser, pues es hasta que estés fuerte. A veces, como dice por ahí un meme, ¿no? O una frase, ¿no? De que yo no sabía qué tan fuerte era o qué tan... Hasta que me tocó, ¿no? Hasta que tuve que. Hasta que tuve que. Entonces, efectivamente, cuando tú estés como fuerte para Claro. tomar la decisión que tengas que tomar. Y otra cosa también muy importante, los que están alrededor, de verdad, solamente lo mejor que podemos hacer es tener acompañamiento. Un acompañamiento en donde no haya juicios y donde no haya reclamos, porque me decía esta chica, ya me quedé sin amigas. O sea, Sí. porque me dicen, Blanca, no puedo No yo puedo. seguir en esta Claro, relación. O sea, claro. y sus amigas de alguna manera como que dicen, no, ya, o sea, ya te hemos dicho, te trata mal, Sí. es grosero con nosotros, y tú Ajá. sigues ahí. Entonces, justo estas relaciones hacen que te alejes de amigos, familia, Claro. o sea, de verdad llega un momento en el que estás ensimismado solamente en esa persona. Entonces, yo le decía, tranquila, o sea, es normal porque les duele. Como amiga, ¿qué puedes hacer? O como familia, como mamá, como hermana, ¿qué es lo que puedes hacer? Acompañarlo. Acompañarlo, claro. o sea, respetar y no juzgar. O sea, jamás preguntarle, ¿por qué lo permites? Pues Es que no sabes el sabes, contexto, no exacto. sabes las circunstancias y sí, efectivamente, como dices, si mientras no haya esta situación de violencia extrema, hablando Ustedes pues, funcionan, ¿no? física y hablando pues también en esta parte psicológica, pero bueno, tiene que haber un cambio en algún momento. Así es, esta chica ahorita que dices, que, pues, ¿qué novelas ves? A ella le dice, otra vez, una de tus terapias te vino a lavar el cerebro. Y yo le dije, ¿es en serio? Dijo, sí, claro. O sea, ella ya toma terapia y él no sabe que toma terapia. Claro. O sea, a ese grado. O que cuando tomaba terapia le esperaba y le decía, ¿de qué hablaste? ¿Y cómo te fue? Imagínate el control que pueden Sí, llegar a tener, claro. o sea, de este aspecto emocional. Es muy fuerte, muy, muy fuerte. Digo, esperemos que todo esto que estamos teniendo pues sirva como estas alertas en decir, ay, caray, como que la relación que yo tuve o esto se está tornando para allá, ¿no? Y acompañar a esas personas pues que lo están viviendo. Claro, y ahorita dices esa parte, por ejemplo, de terapia, estás tomando terapia, estás tomando en esta cuestión de que vas reconociendo y dándote cuenta, y yo recuerdo que en mi caso me decían, es que tomar terapia más de 6 meses, o sea,
eso no está bien. O sea, nadie debe de tomar más terapia. Bueno, ¿qué sabía, no? En primera ni sabía. Y en segunda, tú puedes tomar terapia toda la vida. O sea, toda la vida puedes estar en terapia y eso no es malo. Hay procesos y a veces no es el mismo tema. No, A veces sale otro tema y otro tema. Claro, hay periodos de descanso. Hay momentos en que dices, me voy a tomar mis vacaciones, mi tiempo. Vaya, tengo pacientes que veo una vez al mes. Ujú. A veces pasan 2 meses, pero vaya, tuvimos un periodo de trabajo de 1 año y medio, donde se vieron muchas cosas. Pero tengo pacientes que me buscan de, oye, ¿podemos reunirnos? Y no sé, claro que sí, de 1 mes o 6 meses, por decir algo. Oye, Entonces, también hay siempre es terapias posible. en donde no necesariamente tienes que trabajar el dolor, la tristeza. También hay terapias en donde puedes llegar y decir, oye, ¿qué crees que me está yendo súper bien? Y estoy muy contenta Claro. por esto. Y agarrar esos momentos para después eso fortalecerlo cuando venga alguna tristeza. Así es. Yo lo que quisiera aportar y ahorita en lo que las escuchaba, Sí. estoy muy atenta el día de hoy, Sí. más que otros días. A lo que voy es, me fui un poquito, yo les quería como invitar a todas las mujeres, porque normalmente es muy de la mujer, ¿no? O sea, ya, Hay seamos casos sinceros, de hombres, sinceras. pero sí son los mayores. Sí, entonces, y si no también los hombres, creo que esto no está negado también para en el caso que sea. Leer mucho los temas de las diosas, está mucho como mitos. Okay. Agarrarte de un buen mito. El mito de las diosas griegas, que son como las más famosas. Yo trabajo mucho más con las hindús, y las hindús hay una figura en particular que es la idónea para poner límites. Es Kali, Cali. que si la han visto es visualmente es muy agresiva, no porque está arriba con cabezas y cinturón y es azul y la lengua de fuera. Y volvamos a la literatura dibujada, está diciendo muchas cosas, no lo que se ve, ¿no? Claro. Hay que ver un poquito más allá. Y ella nos ayuda a poner límites. Entonces sería cuestión de agarrarnos de buenos mitos. Y me acordé ahorita de la película del descanso. ¿Se acuerdan ok. la mujercita que justo venía de una relación, pues no narcisista, pero creo que era la clásica que no le hacía caso y estaba ahí siempre y todo? No creo que haya sido como tal narcisista. No lo sé, ya lo anunciaron. Pero me acuerdo que un chico le dijo, te voy a rentar las películas donde salen como justo esos mitos, esas mujeres empoderadas. Entonces ahorita que decías de las películas, entonces le dejaba tareas casualmente, uy, te dejo esta película, uy, ¿viste las películas? Le deja justo esa tarea como para decir, como que me estoy identificando en ello, y eso, quieras o no, le da un momento como de valor en su proceso, digo, Claro. puede o no pasar, pero de alguna manera son ya semillas que va sembrando más lúdicas, ¿no? Siempre digo yo, como ya sin como bien dices, no todo tiene que ser doloroso, a lo mejor desde este lugar, mira, esa mujer también la pasaba igual que yo, porque pues al final son cosas que se repiten, ¿no? Oye, y también Es creo información. que cuando el Sí, inconsciente cierto. está preparado para trabajar, le llega la información. Exacto, Así es. claro. ¿Por qué? Porque también de repente dicen, Blanca, tenía esta persona que tenía años de no El verla libro, y me dio un libro, ¿no? y me dio un libro, Ajá, me claro, pasó tu contacto, claro. empecé a ver, o sea, creo que el inconsciente también te está llevando a decir, ya es momento, Exacto. o el árbol. Ajá. Claro, También. claro, el poderlo checar es de veras importantísimo, porque si las historias se repiten. Acabo de ver, volvemos un poco a las películas y a las series, es que ilustran mucho, porque a veces nos dan esa información que no tenemos como tan clara. Acabo de terminar, ya vi la de María. ¿Qué La tal de te María, pareció? muy buena. Está muy buena. Muy interesante, es no muy larga, pero por ejemplo, la de Silvia Pinal me pareció muy buena también, porque no sabía cosas de su vida, pero no totalmente, y te enseñan la época. Y te Exacto. enseñan mucho de la historia de cómo era antes y cómo no había tanta posibilidad ni tanta información. Claro. Y lo que tú comentas, si te llega ese libro, si te llega esa película, si ves la vida de otra persona, o sea, la parte de Silvia Pinal me agrada porque te va llevando como las épocas y las pone, de hecho visualmente, la época de cómo va progresando el país o cómo se va dando según la época. Cronológicamente, Y cronológicamente hablando, qué padre. histórico, efectivamente, histórico, cosas muy importantes, y también van incluidas la parte de la mujer, cuando la mujer empieza a votar, Exacto. cuando la mujer, obviamente antes tenías que dar causales de divorcio, entonces era como más complicado poder comprobar muchas cosas que eran muy evidentes, y los mismos abogados decían, pues es que no hay forma. Es que te tienes que quedar ahí. Entonces no había apoyos. Ahora los hay todos.
Entonces, está un poco más, no fácil, porque como bien empezamos el programa, a veces no lo detectas. Creo que Ajá. empezar por eso, empezar por revisarte y revisar tu relación y revisar la familia y revisar el árbol y checar todo lo que puedas checar y hacerte de información, Y yo creo ¿no? que también no juzgar, o sea, Y no ¿en qué juzgar. sentido? Ujú. Si tú Claro, estás pasando por esa relación, ay, es que mi mamá o mi abuela, ¿por qué lo claro. permitió? Tú no Ajá. sabes en qué momento de esa época estaba pasando y qué no se Así es. permitía. O sea, es importantísimo ver, híjole, en esa época pues, no se permitía que se dijera, oye, ¿por qué me hablas así? Fíjense, hace Claro. unos 20 años más o menos empezaba como esta parte de la mujer, ¿no? Sí. Y en una fábrica, me acuerdo que el Día de la Mujer yo les di una flor a cada una. Okay. Se me hizo muy fácil decir, ay, hoy si pueden descansen, creo que la labor de mujer es muy importante. Al día siguiente una señora me llegó toda golpeada. O sea, y dices, Dios. ¿cómo es posible que nada más por decir, hoy no quiero hacer la cena? Ah, y aparte Ay, llegas con una rosa. No, 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 ¿quién no, te la no. dio? Estamos hablando de hace 20 años. Entonces dices, híjole, ¿cómo es posible que pudiéramos decir en estos momentos se pudiera dar? Probablemente sí. Claro, O sea, no claro. sabemos de verdad el índice de violencia que ahorita se está detonando tan fuerte. Entonces, yo creo que el objetivo de esto es dar información y no juzgar el por qué se permitieron cosas. El Claro. miedo, una de las características es que paraliza. Ujú. Y cuando tienes miedo, de verdad, pues el cerebro No responde bien, no, la química del cuerpo no responde. Es no, más, Claro. responde tan mal que también quedamos de comentar las enfermedades sí, que se pueden Es causar. O verdad, sea, quedamos yo así. ya estoy en una relación conflictiva, con un narcisista, estoy identificada. ¿Y de qué me puedo enfermar? O sea, que el cuerpo, obviamente de una profunda tristeza, de una profunda, a lo mejor, ausencia de uno mismo. Claro. ¿Y eso qué va a revelar? ¿Qué puede revelar? ¿Cómo puede repercutir? ¿No? Mencionabas que puede ser como la gastritis, la La situación gastritis, nerviosa, la la ansiedad. colitis. Sí, bueno, podría yo compartir o quiero compartir esta parte, por ejemplo, cuando iba yo a la acupunturista, cuando estaba viviendo esta relación de narcisismo, y él me acuerdo que él me decía, él tan educado que era el médico, tú lo conoces, y me decía, ay, es que yo le preguntaba, ¿y esa agujita, qué es, no? ¿En dónde la Sí. pone? ¿Por No, qué la pues es ponen? el hígado. Y esa, ok. Y el otro es la vesícula, y siempre era el hígado y siempre era la vesícula. Entonces le decía, híjole, doctor, si yo quisiera engañarlo, no podría. Y dice, pues es que el cuerpo habla, es que la situación que tienes es, pues, obviamente de lo que estás viviendo. Y me acuerdo que cuando le dije que me iba yo a divorciar, me dijo, ah, se le van a acabar todos sus problemas. Dice, porque él conocía a esta persona y me dijo, se le van a acabar todos sus problemas de gastritis, colitis y todo lo que tiene que ver con esta situación de enojo y de molestia, Claro. precisamente por toda esta situación pasiva-agresiva que se vivía y todo este descompuesto de que no sabes cómo actuar, ¿no? fíjate que Entonces, había una persona, uh-huh, no, hay una persona que lo que tuvo era vómito, pero ok, sobre todo era una diarrea constante, ok, constante, constante. Va al doctor y le dijo, mientras no tomes una decisión en tu relación, vale, tú ya, o sea, ya lo que te hicimos y va muy enfocado al hígado. El ok, hígado, bueno, pues en este caso significa lo que es carencia, pero cierto, porque se estaban moviendo muchos temas de patrimonio, ok, entonces ok, había hijos de por medio y le dijo, ok, sí, tú estás temiendo por tus hijos, pero si no tomas una decisión, la que se va eres tú. En cuanto tomó la decisión, se acabaron los se problemas. acabaron los Y es que la problemas parte Ahí físicos. de la está. diarrea tiene que ver con esta parte que no procesas el estómago, Claro. que no te puedes, literal, no te puedes tragar y obviamente te hace mal al estómago y no es lo que comiste. ¿No les ha pasado que hay veces que vas o hay gente que te platica, no sé, que fueron a una comida y que de repente seguro a ti te pasa muy seguido que llega el paciente y te dice, a mí fue la única que me hizo daño, ¿no? O a Sí, fulano, los sí, demás comieron lo mismo y sí. no les pasó nada. Tiene que ver con esta parte de digerir, esta parte de gestionar lo que estás viviendo.
Y es lo que enferma. Esa es la parte de la y diarrea. ella lo ¿no? que quería en ese momento era desaparecer Claro. de esa Dios relación. santo, O sea, claro. sí decía, sáquenme de aquí. O sea, ya era algo muy fuerte porque, imagínense, cosas muy fuertes, muy, muy violentas, en violentas, donde él ya ok. dormía con un arma. Ay, en la Y torre. y haz de cuenta, se enojaban y abría el cajón como, Ajá. o sea, Dios tú nada más, o mío. sea, de verdad pensamos que solamente eso pasa en las series, no, Claro, es y las más, series de la vida real, ¿eh? O más sea, común de lo que nos imaginamos. Otro de lo que yo veo es el páncreas, ok. porque Ujú. hay tanta amargura que el páncreas, bueno, tú no me vas a dejar mentir, es como esa casita donde se da la dulzura, donde se da el Exacto. amor, donde tiene que ver con el hogar, y cuando se ve destruido, empieza Afecta. a afectar lo que es el No, y yo creo páncreas. que a eso me refería con la ausencia de uno mismo. Sí, O sea, el claro. sentirte ausente, el no sentirte con Claro. posición. Desafortunadamente, y digo, no voy a profundizar mucho porque es un tema muy complicado desde el psicoanálisis, hay una postura de Lacan que dice que la mujer no existe. Ajá. Entonces, todo el mundo nos podemos enojar y podemos decir, pero él lo dice desde un fundamento de que la mujer como pues si no es como género, sino como misma persona, debe de hacerse subsistir, debe de hacerse existir. ¿No? Claro. Entonces, Está muy si, claro, si ¿eh? se fijan, si se Ok. fijan, lo dije muy rápido, pero es un profundo estudio. Si se fijan a lo largo, como dices bien, históricamente, la mujer siempre ha tenido que estar en una lucha constante. Bueno, desde Adán y Eva. ¿Quién llegó después? ¿No? O sea, ¿por qué llegamos después? ¿No? Claro. O sea, porque tengo que demostrar, y vaya, dices, sí, chale, o sea, qué maldición o bendición. Entonces, depende de cómo lo tomemos, ¿no? Claro. Por eso hay mujeres que de repente son muy aguerridas y llegan y la volteas a ver porque llegan con una postura y una posición, y otras que a lo mejor llegamos así, o hay otras que llegan acá. O sea, sí hay que buscar mucho, recordemos esa palabra, llegar como sujeto de cada situación. Entonces, evidentemente en estas relaciones somos un objeto. Y ahí nos quejamos de que pues, sí, la mujer es un objeto. Porque no hay esa postura. Porque no puedo, porque me duele, por todo lo que tú quieras, pero no, Por creencias, no hay inclusive, ¿no? postura, no hay posición. Entonces, el día en que yo me decida, que me agarre y que yo decida subsistir, por eso, el páncreas, crear, no creo por mí misma, a lo mejor quiero emprender algo y la otra, no puedes salir, no, no creas para ti mismo, es puro, no eres tú, ya no estás, si de por sí no nos habitamos, en una situación así creo que es menos habitable. Ay, no lo había Sí. relacionado con el páncreas. De crear. También tiene Ujú. que ver con el hogar, con la casa, por el pan. Yo me acuerdo mucho de Así es. Steve Jobs, que enfermó de cáncer de páncreas y se murió. ¿Y cuándo fue? Cuando le quitaron su empresa, cuando ya no lo dejaban crear. Él lo que necesitaba era Así es. crear. Y además de su apellido, Jobs, o sea, le quitaron la chamba. Le Entonces, quitaron- su le Jobs, quitaron el apellido. Le quitaron el Ah, Jobs y le quitaron su ok. capacidad de crear y ¡pum! Bye. Cierto. Ahora, esta parte, por ejemplo, de veras, vean la de María Félix, lo que tú estás mencionando ahorita, ella se hacía presente Ajá. no solamente por Era su muy belleza, rara. porque era muy guapa, pero era una Me persona escuchas porque muy me escuchas, imponente sí. para la época, era así Sí. como, o sea, le sacas la pistola y yo creo que te la quitaba y te daba con la pistola, o sea, era una mujer muy imponente para esa época, pero ella se hacía presente en todo momento. Exactamente, Entonces, sí. y se veía como más masculino esa forma de ser, Sí. pero a lo mejor estaba muy subido de tono Sí. para la época y muy subido en su persona, pero era muy femenina, Sí, o sea, era muy femenina y era y una amaba mujer a los muy- hombres, o sea, amaba a los sí sabía que había esa cuestión de que ante qué rebelarse, pero también amaba profundamente a esos hombres, tanto que se le fueron, ¿no? Sí, Pero bueno, no, y sí, es toda una historia. ahí volvemos un poco al tema de las diosas. ¿Han visto esta figurita del que es como mitad mujer y mitad hombre? Sí, Es justo integrar esas fuerzas. Ajá, a lo mejor de repente María Félix, ¿no? Pues se le eleva la parte masculina porque le tocó vivir en una época que si no llegaba así de no le hacían caso y después se bajaba, después decía, bueno, sí dejo que me abras la puerta, sí dejo que, ¿no? Era muy Claro. femenina, era muy, ay, dame, ¿no? Entonces, a veces en nuestro afán de lucha tomamos un papel no tomamos ninguno, nos vamos de un lado, lo ideal, y eso es lo que muestra esa figura, es
integrar, integrar, o sea, y hay un profundo estudio de cómo integramos esas energías femeninas y esas energías masculinas, ¿no? Entonces, Fíjate, y el otro día estaba viendo una serie de esa civil del Papa Francisco. Ok. Muy padre, porque hablaba de la importancia de la mujer. De la mujer. Ok. No quiero espolearlo, pero Espolear. le preguntan mucho esa parte de, bueno, ¿y por qué la mujer no puede llegar a ciertos puntos? claro, Dice, pues porque No quiere. en el que estás Ajá. es en el más grande. Ser mamá, ser Claro. esposa, cuidar del hogar. Dice, el día que la mujer se dé cuenta de, o sea, de todas las cualidades y todas las bendiciones que tiene el cuidar de una familia, cómo somos protectoras, ese día la mujer va a decir, qué importante tengo como Mira, qué mujer, ¿no? O sea, interesante. sí está muy, muy interesante. Qué buen digo, punto también. es muy breve, pero me gustó mucho porque dije, ay, mira, cómo enaltece, o sea, tanto a la mujer, que luego de repente nosotros somos las que estamos ahí poniéndonos de tapetito y no valemos. No, ¿cómo no valemos? por ejemplo, me muchísimo? voy a atrever a decir Claro. algo y va a ser un poco, ya voy a ver. Venga. Viene, ¿Se viene. acuerdan del primer 8M? La primera celebración fue un poquito antes de la pandemia. Sí, O sea, claro. también estamos celebrando 5 años de eso. Claro. ¿Y qué dijeron las mujeres? Sí se acuerdan esa postura Sí, que, perdón, claro. Lacan la retomó, lo dijo una mujer. No tengo ahorita, no me acuerdo el dato, pero lo dijo una mujer. Lacan lo retoma, ¿ok? Porque luego van contra el pobre y él nada más lo explicó un poco más. No vamos a salir, no existimos. O sea, no manches, estuvo peor. Ese día yo dije, voy a salir al súper, o sea, traté de hacer más, es más, no tenía ni ganas de salir, no tenía que salir, pues salí, Claro. yo dije, pues yo voy a caminar porque yo sí quiero Claro. hacer y yo tomar mis decisiones y sí Sí, quiero o sea, existir. un mundo sin mujeres, No, ¿no? y además, no, y yo, ¿cómo les cierto. explico Sí, es que cierto. estamos diciendo que no existen? Y pues sí, pues no existimos, subrayas y confirmas que no existen. No. Exacto. Entonces, no es tampoco, o sea, sí me entiendes que la lucha no es ni me acerco, ni te demando, ni me... O sea, es complicada. Y no estoy diciendo que yo tenga la solución, pero sí hay que apreciar esas dos fuerzas. Mientras no entienda esas dos fuerzas en mí, Claro. no voy a poder hacer mucho. Oye, y Y cuando... eso lo damos en el diplomado, ¿eh? La verdad es que Es bien complejo. cuando Sí, claro. No te sé. posicionas en tu lugar, Claro. uy, nadie te para. No. Nadie te para, seas hombre, seas mujer, o sea, Ajá, posicionándote en tu lugar de y en tu sujeto. esencia. Exacto. Pues, por ejemplo, yo que enseño yoga, eso es lo que yo trato de enseñar. O sea, ve tu postura. ¿Cómo estás? ¿Cómo decides ponerte? La postura al final es ¿cómo se dice? Un pretexto. Pero cómo te estás arraigando a la tierra, cómo te quieres presentar, ¿no? O sea, cómo llegas a una cita de trabajo, o cómo llegas acá, ¿no? Exacto, Ajá. exacto. Sebastián luego le dice a mi papá, me encanta cómo camina mi papá porque como que se las cree todas. Y digo, pues qué bueno, ¿no? O sea, hay que copiar esas partes, ¿no? Tenemos un sobrinito que no le da pena, Nats, ¿no? Saludos, le vamos a comentar. Que de verdad, digo, todos deberíamos a tener un Nats dentro, porque era, yo no entiendo eso, ¿me puedes explicar? Y le habla al mesero, o sea, de verdad, uno que todo le da pena, oye, ¿cómo está? Tremendo, Y amable, o sea, tremendo. ni siquiera así Claro, mala onda, claro. ¿no? Y todo pregunta, consigue descuentos, ¿y cómo le? No, de verdad. Entonces, ¿cómo todo un tienes personaje. esas fuerzas? Ajá, hay que, vuelvo al mismo. Vean esos mitos, vean ese tipo de personas que dicen, cómo logra todo, cómo sabe. A lo mejor no tendrá como esta parte como, no sé, le encontrarás un defecto porque no creo que haya alguien perfecto, pero ¿cómo consigue las cosas? Claro. No les pasa que yo quisiera ser como fulanita tal que no le da pena y hacer esto, ¿no? Agarrémonos de eso. En psicología se llama modelo de identidad. A nosotros. Ajá. Luego de repente decimos, ¿cómo nos atrevimos a decir sí a eso? Ajá, O sea, claro, que nos hemos claro. cuestionado las tres. ¿Y cómo fue? Y ya cuando decimos, ya estamos muy paraditas aquí en el Así radio. es, Nada más es de exacto. que tomes esa fuerza y ese lugar. Fíjense que me hicieron acordar de algo que pasó hace mucho tiempo cuando empecé yo a trabajar yo trabajé 22 años en Teléfonos de México y cuando yo entré, pues era muy diferente, ¿no? Había mucho trabajo que hacer ahí, pero se me daba mucho, me gusta, y siempre me ha gustado, pues conocer a la gente, platicar con la gente. Entonces me acuerdo que estábamos en un curso de inducción. Y no recuerdo, no dieron muchas indicaciones, pero teníamos que hacer un trabajo, un ejercicio. Y yo de repente salí con un montón de información. Entonces recuerdo que el instructor me dijo,
¿qué te entregaron? Le digo, sí, mire, esto y esto y esto, y todo el mundo, a mí no me dieron eso, yo no sabía, en las instrucciones no venía. Y dice, pues, ¿qué creen? Que eso es algo que se tiene que hacer, porque pues yo pedí esa información. O sea, entonces fui la única que la obtuve. Y dice, bueno, ¿y tú qué hiciste diferente? Le digo, pues Nomás yo estuve platicando y la pedí y pues sin ningún problema. Y eso me dio mucho puntaje en lo que estábamos evaluando, en lo que estaban evaluando. Lo volví a hacer cuando ya estaba trabajando en el área. Me acuerdo que nos mandaron a hacer como un tipo, no encuestas, pero era para recopilar información, era un poco lo mismo. Entonces llegamos a juntarnos ya a lo que era ahora sí que volviendo a la palabra, la junta, y decía el jefe, o sea, ¿y cómo les fue? Y yo ya saben, ¿no? Yo llegué con carpetas y me dejaron más y me dieron oportunidad de que puedo checar cuando yo quiera, y los demás llegaron quejándose. No, a mí no me dieron tiempo, nadie quiso ver esto. Y dice, bueno, ¿tú cómo le hiciste? Le dije, no sé, yo simplemente lo pedí. Y pues sí, obviamente esta parte como de charla, de plática. Entonces, efectivamente, cuando tú vas con esta actitud de ponerte y De que te vean. de que te vean, pero sin esta Y te parte escuchen. de, ¿cómo te diré? De imponerte Ajá, desde otro lado, ujú, o sea, de exigir, porque lo que hacían las otras personas era Desde exigir. la demanda, ¿no? Me tienes que dar esta Ujú. información. Obviamente se cerraban todas las puertas. Yo decía, oye, ¿cómo le podemos hacer? Yo te ayudo, me puedes Claro. prestar. Siempre dicen que en el pedir está el dar. Claro. Entonces, me parece que es mucho de lo que hemos hecho. Claro, claro. Sí. Nada Todo más mundo, que ¿no? cuando una persona está volviendo al tema Ujú. de estas relaciones, pierde su esencia. Exacto. Pierdes tu Eso es lo Pierde que se su pierda, eso esencia. es lo que se O pierde. sea, Es muy cierto. yo creo que cuando ahí empieza a perderse, eso es lo más delicado de la persona. Claro. Me decía el otro día esta Es muy chica. triste, eso es Sí, muy dice triste. Blanca, me veo las fotos y digo, esta no soy yo. Le digo, pues saca las fotografías de la que sí te gustaba. O sea, Claro, empiézate claro, tú reencuéntrate. pues a darle otro significado. Dice, es que hasta le dije, no te tomes fotos, porque me decía, mira chica, y yo, ya no te tomes, ¿esta te gusta? No, déjala, ponla. Eso va a ser luego después un tema, pero ahorita saca la que sí te gusta, la sonriente, la de la luz, porque una persona cuando está feliz se ve. Hay Ujú. cosas que no se pueden ocultar. Y cuando está triste, y cuando También está en se esta ve. situación, también se nota. Sí. Y sí, definitivamente es algo muy triste decirlo, pero te tienes que reinventar. Claro. Cuando tocas fondo, claro. definitivamente es algo, un punto muy bueno porque resurges. Es más fácil impulsarte hacia arriba, pero el tocar fondo, una, no es fácil, Sí, dos, no. es muy doloroso, y tres, efectivamente estas circunstancias con la parte narcisista, llega un momento que ya no sabes quién eres, Exacto. ni para Exacto. dónde jalar, no sabes si de la derecha a la izquierda te da lo mismo. Imagínate, y otra de las características es de que te empiezan a decir, no tienes a nadie. Aparte de que te Te alejan, alejan. La No, gente no. también se aleja de ti, como bien lo dijiste. y claro. te empiezan a decir, no tienes a nadie. Entonces sales y dices, ¿para Ay, dónde no, corro? Así como, ¿y a dónde voy? Qué difícil es ponerte un resignificado Sí, cuando de repente no tienes, o sea, supuestamente esa Sí. red de apoyo. En muchas ocasiones, por eso les he mencionado Ujú. tanto, pongan su SOS emocional. ¿Quién me puede contener? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién puede decir cuando levanto un teléfono, estoy que me lleva lo que sea? Ajá. ¿Qué necesitas? ¿No? Claro, ¿cómo Y te ayudo? eso es Ujú. básico en todos. O sea, estés en una relación narcisista, estés muy bien, Sí. pongan su red así, SOS emocional. ¿Quién me puede rescatar emocionalmente? Ujú, Y claro. bien, o sea, desde la amistad, desde el amor, y a veces puede ser tu mamá, tus amigas, tus Claro. hermanas, Claro. amigos. O sea, claro que sí los hay. Claro, Claro. y esta parte en terapia, ahorita que lo decías, es muy dado, es muy importante porque efectivamente le dices al paciente, ¿cómo te ayudo? Ujú. Porque el único que sabe, aunque esté en esa confusión y en ese resignificando, es la persona. Entonces, ¿cómo te ayude? O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo puedo contribuir desde la parte del terapeuta de lo que pueda hacer, ¿no? Oye, ahorita me acordé de una chica que en terapia hablaba muy poco y lloraba. Ok. Y era como... ¿Cómo te ayuda? ¿Cómo te ayuda?
y me decía, solamente Sí, escúchame. claro. O sea, lo poquito Sí. que hable, escúchame porque en casa no lo puedo hacer. Ujú, Tengo hijos ujú. y con mi esposo no puedo. Entonces, eran más lágrimas, ya después ya Sí. empezó a salir un poco más la palabra, pero las primeras sesiones era, nada más me decía, espérame, o sea, y era llorar y llorar y llorar. Reitero, no es fácil contener la tristeza, No. Sí. porque no sabemos escuchar las lágrimas, No, y sabemos. luego quieres, ya, ¿no? O dar un Kleenex. Ajá, sí, y, o sea, y el Kleenex, ay, bueno, ¿cómo hay que ajá, saber? te tapa, ¿no? Te tapa Sí. o incluso, yo me acuerdo que cuando yo lloraba, yo me tapaba de vergüenza. De vergüenza. Imagínate, Sí, o sí, sea, de vergüenza. vienen tantas emociones que yo nada más decía, ay, esa lágrima de qué es. Había lágrimas de enojo, ¿eh? Ujú. Había lágrimas de tristeza, había lágrimas de frustración, de Claro. desesperación, de desesperanza. O sea, también las lágrimas tienen diferentes, ahora sí que Sí, significados. emociones, sí, claro, sí, claro, lecturas. claro, Y- exacto. Y esto Entonces, me hacen recordar mucho en la parte terapéutica, cuando estás en terapia y ves que el paciente empieza a llorar, efectivamente entra uno así en el rollo de, híjole, ¿qué hago? Ya pasó, ya pasó. Cuando ya estás más entrenadito ya te Sí. quitas como eso y porque sabes que es algo que tiene que pasar y es más, ¿no? A veces yo cuando voy a terapia ni me pinto tanto porque ya sé Ya sé que voy que a va, llorar, sí, entonces exacto. tomas tus precauciones, pero a lo que voy, esta parte donde decía una vez mi terapeuta, decía, es increíble cómo a veces tienes la clinera al lado y no lo agarras. No la ocupa. Entonces hay gente que está llori y está así, ¿no? Casi con el cabello y todo, y no agarra el Kleenex. Entonces es como esta parte que comentabas tú ahorita, es el sacar y espérenme, sin freno. no me contengan, Y ¿no? sin freno. Y ya cuando crees necesario, efectivamente, ya agarras el Kleenex y ya pues, la moqueada, ¿no? Pero ¿cómo es tan importante esta parte? Entonces yo trato en la parte terapéutica cuando el paciente viene esto, le digo, si viene alguna emoción, sácala. O sea, no te preocupes, hacemos lo que necesites que hagamos y si me requieres del silencio y de mi silencio, Ujú, tranquila, pero sí, o tranquilo. Aquí la cuestión es que tú puedas sacar ese sentimiento, porque Claro. tengo claro que no lo puedes sacar en otro lado. ujú. y o yo por creo lo que menos tan lo fluido, ¿no? importante es expresarles. Les quiero Claro. compartir. Hace poco, Muy importante. según yo estaba triste, muy triste, y hasta puse mis Kleenex y dije, Voy a llorar. voy a llorar. Es el momento. Es el momento, luego me interrumpo mi Es mi tristeza. No, hombre, ni uno agarré estaba, pero bien enojada cuando empecé a hablar. Dije, ya cuando terminé dije, ni un Kleenex. No era enojo. Claro, era enojo, pero yo pensaba que estaba triste. Ajá. Claro que Es no. muy fácil confundir. Es, Ujú. ajá, entonces, Muy fácil. ¿cómo me di cuenta? Hablándolo. Claro. Hablándolo. Entonces, los invito a expresar esas emociones que en ocasiones las podemos confundir. Y claro, para mí era más fácil la tristeza. Claro. Porque te Porque gusta. Es algo como. Es como llevadero. Ajá. El enojo, Ajá, luego ya. me cuesta trabajo. Es que de Me verdad, cuesta trabajo, el enojo claro. para la mujer, tenemos tiene de un veras tema, plantado claro. muy fuerte esa parte de nos vemos mal enojar. A Claro. nadie le gusta ver una mujer enojada. Claro. Ah, pero ¿qué tal los señores? Claro. Molestísimos ahí peleándose. El otro día vi una escena ahí de peleándose en la calle, no sé si la vieron de repente ahí en la televisión, agarrándose a moquetazos, pero con todo se dieron. Entonces no estamos acostumbrados, y no digo que esa sea lo ideal, pero está más visto, no digo que bien visto, que el hombre se enoje. Pero la mujer no tiene permitido como esta Fíjate, molestia. ay- ¿Cómo? ¿Por qué estás enojada? Claro. ¿Por El- qué te enojas? Claro. Casi, ¿no? El otro día un señor me decía que le encantaba el fútbol porque ahí podía aventar y empujar. Es divertidísimo. Y ahí no le decía nada. O sea, dice, escupir, o sea, Ajá. en el partido. Y salgo y dice, y no, déjame Ya un comporte como caballero. tú. Ah, Claro, le digo, claro. sigue jugando fútbol. Muy bien, ahí saca todas tus emociones. O sea, Claro, también buscar claro. los Esos lugares. espacios. Y esos Los espacios, claro. claro, Sí. claro. O si quiero trabajar la tristeza, bueno, voy, ¿por qué no a yoga? Bueno, Y ustedes no me dejarán vale, ¿no? mentir. La mujer de un tiempo para acá ya tiene un buen rato estas clases de kickboxing.
estas clases de boxeo. Digo, yo nunca he podido, esa parte no se me da. Sí, no, O a sea, lo mejor no es es algo, no es algo que te no es llame la algo atención. que sí, Sí. yo veo que hay gente que le funciona muy bien, y sobre Sí, todo a les la gusta. mujer les gusta. Mi caso no es ese, por No, ejemplo, ni el mío. pero hay una forma alterna de hacerlo. Para mí, por ejemplo, a lo mejor es más fácil bailar, Ok. o hacer otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ah, Que eso. Pero bueno. Yo tengo una hermana Ajá. que adoro, Claudia, le encanta el boxeo. Y yo le digo, ¿y no te cansa? Me fascina. Sí, o sea, fascina. y le digo, no, o sea, a mí como que hasta nada más de no. pensarlo, digo, ay, no, ay, no, no. Oye, yo soy de la de pégale. Sí. No, ella como Sí, que hasta agarra valorcito, ¿no? Digo, qué padre. Yo me voy más por otras cosas, Ujú. por la natación, Correr, por el baile, correr, Me gusta más correr, bailar ajá. también. Pero si eso te sirve, Claro. lo que te sea para ti útil, hazlo. Claro. O sea, mientras sea una expresión verbal, corporal, Claro. sácalo, ¿no? Oye, se me vino a la mente ahorita una clase de Luigi. Ujú. Es algo que se maneja mucho en la En el danza, jazz, en el en el jazz. ballet, ajá. Y una clase de Luigi, no, hombre, terminas, pero sí, relajadísimo, ¿no? Y es algunos ejercicios muy simples, entre comillas, pero tienen su grado de dificultad. Y esto nos los enseñó Emma Pulido. Y en justo su momento. era una secuencia Y es una de secuencia, un efectivamente. bailarín que, el típico que se lastimó muy feo creo que en un accidente, y le dijeron que no Luigi. podía moverse, entonces él creó su propia secuencia. Entonces cansadísimo. Es Es muy cansadísimo. sutil, es muy profunda, es muy sentidita, muy bailadita. Pero hasta, hacerlo, hasta tenía su no, música. hombre. O sea, era muy rítmica. Era padrísimo. Y acabamos así, o sea, exacto, ya eran 40 minutos o algo así de. Y de no esa necesitas, secuencia. golpear Ajá. nada, con Entonces, eso yo era también tengo suficiente. muchas amigas de más, no, a mí me gustan los guamazos. Y sí, o sea, la patada. Y sí está bien padre, ¿no? La patada con esa, que no sé, la pera o no sé cómo se llama esta, que el saco. El saco. ¿No? Ajá, Y yo, pues qué padre, ¿no? Yo Ujú. también conozco mucha gente que también cuando se que siente les así agrada y corren. está padre. Bueno, muchos también hacen como esta parte de yoga muy dinámico, ¿no? Para sacar como toda esa angustia, ¿no? Entonces sí, creo que la invitación aquí es buscar la herramienta, ¿no? Buscar una herramienta que te sirva, un ejercicio, una disciplina. Yo los invito de verdad a leer mitos, de repente, si sabes que flaqueas de no tomar decisiones, busca a lo mejor en internet personitas que hayan tomado decisiones, ver películas. Claro. Hay películas, hay muchas series que te pueden inspirar, ¿no? Inspirar a lo mejor un momento de tu vida. Como bien dice Blanquita, aparece como la información y pues en la medida que se pueda detectar cómo te estás sintiendo, si eres objeto de una relación o puedes objeto. Participar. El hecho de que no puedas participar, que no puedas actuar como un sujeto, como hablamos de la postura, de todo eso, Claro. pues hay señales, ¿no? Hay señales como muy marcadas que a lo mejor es muy conveniente que cada uno veamos. Y yo creo que también es decirle, mandarle esa información al cerebro Sí. de cómo nos hablamos, de cómo nos dirigimos con nosotros mismos. Luego de repente sí tenemos un lenguaje muy violento de nosotros, Sí. o sea, con nosotros mismos. Luego de repente yo en WhatsApp les empiezo a preguntar, y a ver, ¿y cómo te sientes? Y digo, ay, caray, no, esto no era. Y yo, ay, a ver, vuélvemelo a escribir. O sea, digo, Ok. ¿qué tanto nos lastimamos Sí, claro. con esas palabras? Y hasta digo, ay, no, vamos Somos a veces nuestro peor verdugo. Sí, Entonces hay que tener cuidado con Entonces, eso. hasta la manera en cómo nos hablamos, Ujú. te aseguro que te puede empezar a cambiar. Si te hablas lindo, si te hablas bonito, van a decir, ay, pero de verdad, incluso el dormirte abrazado contigo es delicioso. Ujú. Es una postura que muchas personas me dicen, y no cansa, no, hombre, cansa más luego sentirte ahí solito como en Estresado. la no, abrázate, o Sí, sea, como la postura rico, fetal, ¿no? Sí, a mí Claro. la fetal, Contaste a esa. mí la fetal me Tú ayuda nos mucho. contaste esa de que cuando te pones como en postura fetal es como la manera en que creo que te puedes componer como más pronto. No me acuerdo cómo lo dijiste. Algo nos Ajá. dijiste sobre eso, sí. O sea, en esta parte Ajá. es como llegar a lo que es mamá, A la Ajá. casa. y, a la casa, La casa. y tu cuerpo tiene memoria y empieza como solito a mandarte información Sí. del amor, Ujú. porque ahí es la creación. A mí me plena. agrada mucho esta parte. Ajá. En Los esa invito posición. a que se abracen, Ajá, de ajá, verdad, ajá. a que se abracen así, pongan algo rico,
de verdad que es un abrazo bien delicioso. Ok. Entonces, son herramientas que luego sí les digo, empiézate a hablar diferente. ¿Cómo me voy a decir que... Ay, pero al menos quita esas palabras, eso muere. Están muy fuertes. Ajá. Claro. Claro, cuando estamos enojados tenemos Se todo vale. el derecho, sí. Ay, pero no hablarte así. O sea, ¿cómo podemos pedir también a la otra persona Claro. que te trate bien cuando ay, tú tienes una imagen tan destructiva? Desde ahí podemos empezar. Empieza a hacer una carta de lo que tú eres y pues también que eres ante los demás, ¿no? Ujú, ujú. Y ahí empiezas a ver, ay, caray, yo le modificaría esto, yo le, Ujú. así como un currículum, pues también un currículum de emocional. Creo que mucho de lo que nos dijo Mon, en esta parte de estar presente, es como creo que lo complicado, no sé, es como, así que con eso me quedo, como modular esta parte donde sí te escuchas, pero sí Claro. te defiendes, pero sí estoy presente, pero no me dejo, o sea, un poco como esta parte de María Félix y no sé, Ajá, otra persona, ¿no? Donde tú sí. puedas como mediar y llegar a un equilibrio, porque lo mejor Sí. que puedas, porque definitivamente pendulear, estar tanto de un lado como del otro extremo, es lo que complica todo. Y ahí vienen también otras enfermedades, o sea, cuando de repente no estamos, vienen muchos vómitos, vienen muchos mareos, Claro. muchas cosas, muchas situaciones en donde pues el cuerpo solamente está mandando la información y luego Claro. también ya cosas físicas como rodillas, manos, o sea, en donde Claro. te lo mandas y Espalda. espalda. Espalda, por ejemplo, es la forma en que yo como me siento en el mundo. O sea, si me siento dudando, si me siento cansada, si me siento temerosa, ¿no? La postura empieza a hablar. Entonces, por eso, pues todos en este mundo Qué tenemos interesante. algo en la espalda. Claro. ¿No? O sea, algo Claro. en la espalda. Entonces, cuando empiezas a investigar a través del movimiento, a través de estas herramientas, disciplinas y demás, se empieza a mover también cuerpos sutiles, ¿no? Y empieza a generarte también, a lo mejor esa energía medio apagadita o fría, a lo mejor empieza a generar otra temperatura adentro. Claro. Entonces, por eso también los invitamos mucho al movimiento. Y pues Ok, bueno, pues bueno, pues hoy, podemos seguir hoy es platicando. un día importante porque, pues sí, vamos a parar un poquito por nuestros compromisos. Vamos a agradecemos mucho las puertas, el espacio, los micrófonos y todo este lugar que hemos sido muy apapachadas y muy bien recibidas. Claro Vamos que a sí. tomar un break Un porque descanso. estamos un poco saturadas para bien de actividades y que necesitamos atender. Entonces, reponer fuerzas, volvernos a acomodar, reorganizar para volver a estos espacios. Entonces, Claro que agradecemos mucho siempre Sí. el recibimiento, el espacio. Sí, sí, sí. Y Claro. pues nos vamos a ir un poquito, un ratito, estos horarios, este jueves, pero vaya, Claro. no nos vamos, seguimos. Regresaremos, claro que sí. Seguimos pero- en nuestras plataformas, en nuestras redes, en nuestros propios proyectos y en los proyectos juntas. Claro. Pero bueno, pues queríamos agradecer este espacio. Agradecer Sí. mucho, ha sido un gran logro, algo muy padre, nos encanta estar así en este evento y compartiendo, efectivamente, pero como dice Mon, sí queremos un break, queremos un espacio para lo que estamos realizando, ahorita ya empezamos diplomado, entonces sí es como, Blanquita tiene también varias cosas que está haciendo, Mon, su Ajá. servidora, entonces es un poquito como darnos este chance, de espacio, y pues agradecemos muchísimo a todos Ay, Sí. sí. que nos Entonces, estén bueno, escuchando. las formas luego cambian, pero siempre vamos a estar atentas a toda esta enseñanza y a compartir con ustedes. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Nos entrelazando. Muchas gracias. Gracias. Bye. Chao. Estás en Metrópolis Querétaro.